Esta es la epístola escrita por el varón de Dios, Santiago, el apóstol Santiago, medio hermano del Señor. En el capítulo 1, versículos 7 al 8, este varón, también llamado Jacobo, fue inspirado por Dios, y al leer a la historia nos damos cuenta que fue un hombre impactado por el ministerio del Señor, no mientras vivía, precisamente, porque según la Biblia, sus hermanos mientras él vivía no creían en el Señor, pero luego de que el Señor muere y resucita, el Señor alcanzó a dos especialmente de sus hermanos, uno llamado Judas, que luego escribe la epístola de Judas, y otro llamado Santiago, y ya hermanos consanguíneamente hablando por parte de su madre, lógicamente, y en este caso tenemos a Santiago, el hermano del Señor. Y llegó a ser una columna importante, y mira lo que dice este hombre de Dios allí en Santiago capítulo 1, versículos 7 al 8. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Quiero que lo lean todos en alta y fuerte voz, el versículo específico que estamos leyendo acá. Estamos en Santiago capítulo 1, versículos 7 y 8. Yo leí el extracto que quiero destacar, pero entonces quiero ahora que ustedes lean en alta y fuerte voz conmigo desde el versículo 7 y luego tomarán asiento. Dice la palabra del Señor así, todos: no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Estamos hablando sobre 7 síntomas de malestar espiritual, y estamos orando porque para esta temporada en que ya estamos terminando un tiempo específico, pero con la ayuda del Señor queremos estar alineados al calendario de Dios, a los planes de Dios, al propósito de Dios. Queremos también tener sanidad espiritual. Amén. Levante su mano antes conmigo y diga: Señor, quiero que esta palabra llegue a mi espíritu para traer sanidad espiritual. Diga: en el nombre de Jesús, amén y amén. Tomen asiento en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Durante los próximos minutos quiero desarrollar el síntoma número 3. Hemos hablado ya sobre 2 de ellos: el sueño espiritual, desde el punto de vista negativo, por supuesto, como sueño, como un síntoma de enfermedad. Número 2, la pesadez espiritual. Y hoy nos corresponde hablar sobre el desánimo espiritual. Básicamente, el desánimo se puede, digámoslo de esta forma, resumir como alguien que tiende a tener doble ánimo, o es inconstante, o tiene falta de firmeza. Incluso algunas otras formas de traducir la expresión doble ánimo es dudoso. O sea, el hombre de doble ánimo es dudoso, digan dudoso, amén, inconstante, y también se puede traducir como dudoso. Número 1. Número 2, vacilante. Y número 3, oscilante. En otras palabras, otra versión de la Biblia, la Nueva Traducción Viviente, traduce el pasaje leído como: esas personas, oiga esto, dice, no deberían esperar nada del Señor. Es fuerte esta forma de traducir este versículo en esta versión. Dice, su lealtad. ¿Quiénes son esas personas? Los inestables, los dudosos, los vacilantes, los oscilantes, los inconstantes, los de que no tienen falta de firmeza o tienen falta de firmeza, los de doble ánimo. Ellos, dice esta versión, no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Por eso me gusta mucho esta versión, como lo traduce. Dice, y son inestables en todo lo que hacen. Y amados, una de las cosas más tremendas en la vida es las personas que tienden a desmayar fácilmente. Es decir, es cierto, y eso debemos decirlo con toda sinceridad,
que todo ser humano, por tener debilidades propias de nuestra humanidad, tendemos a tener doble ánimo en algún momento o a sentirnos desanimados en algún momento. Eso es parte de nuestra naturaleza caída que lucha y con la que batallamos. Tendemos a desmotivarnos, tendemos a desanimarnos, tendemos a desalentarnos, tendemos a retroceder, tendemos a volver atrás, tendemos a desanimarnos y a ser inconstantes en todo, incluso en cosas elementales de la vida. Hay personas, por ejemplo, que comienzan un curso y no lo terminan, siempre llegan al primero, al segundo, a la tercera y luego no van más. Hay gente que entra al colegio, incluso algunos hasta la universidad, y van a 1 y 2 o 3 semestres y luego no van más. Son personas que son inconstantes en todas las áreas de la vida, son inconstantes en lo emocional, son inconstantes en lo laboral, son inconstantes en lo familiar, son inconstantes en todas las áreas de la vida. Y obviamente lidiar con gente de doble ánimo o que tiende a desanimarse, en algún momento se va a volver pesado para los demás. Pero también ser de esta gente desanimada, de esa gente, como dice este texto, que anda con una inconstancia, con una oscilación, con una vacilancia, con una duda en todo lo que hace, que no tienen firmeza. Obviamente son personas que tienden a experimentar, digamos que proviene de su desánimo, tienden a experimentar otra serie de efectos colaterales, como por ejemplo la frustración, como por ejemplo la falta de carácter, la falta de disciplina. Es decir, el desánimo, visto desde la perspectiva que sea, tiende a traer problemas por todos lados. Y Dios quiere tratar en esa área en específico con nosotros en este precioso día. Ahora la pregunta aquí en este día es: ¿cuántos saben que Dios tiene un plan específico para tratar cada sintomatología espiritual y quiere sanarnos realmente, totalmente y absolutamente por el poder de su palabra? ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Aleluya. Ahora, teniendo entonces en cuenta este asunto, lo que podemos decir, amados hermanos, para introducirnos en el tema o en el tópico que vamos a tratar, y tomando como base estas palabras tan contundentes, tan poderosas, tan impactantes, diría yo, de Santiago, este varón del Señor. Es muy interesante cómo este hombre es guiado por Dios en estos pocos versículos y a la vez en estas pocas palabras a transmitirnos un mensaje tan amplio y a la vez tan profundo. Dice: no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y está hablando de aquella persona en el versículo anterior que dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y luego esto lo conecta con el hombre de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. Y amados, lamentablemente este síntoma es uno de los más comunes en toda la historia de la iglesia y en casi toda la historia de muchos cristianos. Lamentablemente usted encuentra gente de todo tipo, pero la gente que tiende a tener desánimo espiritual se ha vuelto muy común en el ambiente cristiano. Y es lamentable tener que reconocer o tener que decir precisamente esto, de que este tipo de personas que han caído en la inestabilidad, en el desánimo espiritual, son personas que no van a poder crecer espiritualmente, son personas que se van a mantener estancados en su ambiente espiritual, son personas que van a empezar algo y no van a lograr tener grandes victorias precisamente por su doble ánimo o por su inconstancia. Ahora, como nosotros hemos venido con la ayuda del Señor tratando cada uno de estos aspectos, hoy quiero, por lo menos de una manera básica, expresarle algo referente a este asunto del doble ánimo, para que usted pueda tener una noción y luego podamos ahondar en algunos aspectos específicos en los que quiero centrarme con la ayuda del Señor. Y uno de ellos es
primeramente, por lo menos definir básicamente, aunque ya algo de esto hemos hecho, definir lo que esto implica o lo que esto significa, el tema del desánimo espiritual. Básicamente el desánimo espiritual se refiere a un estado, oiga esto, emocional, por eso hemos hablado de sanidad interior, pero cuando este estado pasa más allá de lo meramente emocional, de lo sentimental, del alma, que es donde están nuestras emociones, donde están nuestros sentimientos, y toca lo más profundo del ser de una persona, que es la parte espiritual. Cuando llega a la parte espiritual, el desánimo se va a convertir en un desaliento para todo lo relacionado con asuntos espirituales. Tienden a tener las personas con desánimo espiritual una especie de tristeza profunda. Diría yo que el desánimo espiritual es lo que la depresión es al alma, a lo emocional. Es decir, así como la depresión es el asunto más duro con el que lucha una persona que tiene problemas del alma, el desánimo espiritual se convertirá en la batalla más fuerte con la que lucha la gente que tiene problemas del espíritu, porque es una tristeza profunda que va acompañada de un desaliento, de un decaimiento, de una vacilación, de una oscilancia, de una duda, de una inconstancia, de una falta de firmeza, de un doble ánimo, y esto a su vez va acompañado de una pérdida de esperanza. Y eso es lo que hace al desanimado espiritual que incluso llegue a apartarse por completo de las cosas de Dios. Es decir, es tan profundo el asunto del desánimo espiritual que así como lamentablemente, y oramos a Dios para que Dios guarde a muchos que están en depresión, pero un paso más allá de la depresión es siempre, casi siempre, y Dios guarde a muchos, repito eso, pero casi siempre un paso más allá está el suicidio. De la misma manera, en cuanto al doble ánimo o al desánimo espiritual, un paso más allá está el descarrío, está el apartarse por completo de las cosas del Señor. Yo no he visto, y es apenas lógico, a alguien que esté animado, fervoroso, ferviente en las cosas del Señor descarriado. Eso es incompatible. No se podrá jamás ver a alguien que esté fuerte en la fe, que esté firme en la adoración, que esté firme en el compromiso, que esté firme en Cristo y que se descarríe. Eso no es posible. Pero el paso más allá del desánimo es el descarriarse. Pero note un detalle importante. Las personas que tienen desánimo pueden manifestar el desánimo a través de sentimientos de vacío y desesperanza espiritual, porque estamos hablando de un desánimo espiritual, y es un síntoma tan nocivo, tan dañino, tan terrible, que hace tanto daño a las personas, precisamente por esto, porque el desánimo lleva a la persona a sentirse vacía, primeramente en lo espiritual. Son personas que dicen: no entiendo por qué, pero siento un vacío cuando oro, cuando canto, cuando voy a uno que otro culto, cuando hago uno que otro ayuno, aún así sigo sintiendo. ¿Por qué? Porque ya ese síntoma de enfermedad espiritual ha tomado mucha fuerza, y no basta con un culto, no basta solamente con una asistencia cada 8 días, ni de vez en cuando, no basta solo con una canción, ni con una alabanza, ni con una lectura. Yo sé que la palabra rema te puede transformar, un culto poderoso te puede levantar, pero la persona que está desanimada tiene algo más profundo por su propio problema de tipo espiritual. Es decir, está en lo íntimo de su vida el problema, porque tiende a sentirse vacío y, lo peor, desesperanzado. Y cuando se siente desesperanzado, esa persona llega a un punto donde dice: lo mejor será entonces dejar de ir. Ya Dios no me oye, ya Dios no está conmigo. Y amado hermano, quiero decirle que si una persona deja de sentir la presencia del Señor, no es culpa de Dios, es porque hay algo interno en el ser humano que no anda bien. Es tiempo de despertar, es tiempo de reconciliarnos con Dios, para que todo síntoma de desánimo
vaya fuera de nosotros. ¿Habrá alguien que puede alabar el nombre del Señor? Por otro lado, una persona con desánimo espiritual tiende a tener pérdida de fe o conexión con la presencia de Dios. Es decir, la persona desanimada tiende constante y continuamente a sentir esa situación de su vida, los problemas la abruman al punto que ya no tiene la fe ni tiene la fortaleza en cuanto a su vida espiritual. Se siente desconectado en su relación con Dios, porque precisamente, como vamos a ver ahora, lo que lo lleva al desánimo es el alejarse de Dios. Y eso lo vamos a mirar en un momento. Otra cosa que sucede con el que tiene desánimo espiritual es que tiene sentimientos de culpa, vergüenza o inadecuación. En otras palabras, una persona desanimada no es desanimada porque sí. Es lo mismo que una persona que tiene síntomas no vienen porque sí, o una persona que está enferma no está enferma porque sí. Es porque hay algo que no está bien, hay algo que no está funcionando, hay algún virus, hay alguna bacteria, hay alguna intoxicación, algo que lo está afectando. En ese sentido, cuando una persona llega a sentir esto de la culpa, de la vergüenza y de que se siente inadecuado, es un síntoma muy fuerte. Se lo digo como pastor, he tenido que ver mucha gente que llega a las congregaciones y constantemente dominado por el sistema, por el sentimiento de culpa y de vergüenza, porque en su desánimo espiritual descuidaron las armas espirituales, bajaron la guardia y obviamente ahora son presa de otro tipo de problemas. Es decir, los anteriores solamente son la antesala. Son personas pesadas espiritualmente, son personas que están adormecidas espiritualmente y ahora además están desanimadas. Es decir, esto es como un proceso de involución, van de mal en peor. Comenzaron con un sueño y una pereza a las cosas de Dios, luego entraron a tener una pesadez y una gordura espiritual que no les permite avanzar, y por último caen en un sentimiento de culpa, y esa culpa no es gratuita, es porque hay cosas que se están cultivando que en su vida y no son buenas. Es porque la vergüenza no es gratuita, es porque se abrieron puertas en su vida y no son a cosas buenas. Tienen un sentimiento de que se sienten inadecuados en el lugar de adoración, y es porque están practicando cosas en su vida que tampoco son buenas. Y claro, cuando llegan a la casa de Dios, a un ambiente como estos, donde se siente libertad, donde se siente gozo, donde se siente la presencia de Dios, obviamente ese sentimiento de culpa, de pereza, de gordura espiritual, todo eso les abruma al punto de que no se sienten adecuados allí. Pero entonces aquí viene el paso más terrible. Y es que eso es solo una parte del síntoma de hacerlos sentirse culpables, avergonzados, inadecuados. Y algunos llegan a decir: pues como me siento culpable, como sé que le he fallado, como tengo vergüenza, como no me siento adecuado espiritualmente para estar allí, cometen el peor error de su vida, y es alejarse por completo de las cosas de Dios. Porque ellos llegan a pensar que claro, ya pecaron, ya abrieron puertas, ya tienen práctica, ya hicieron cosas inadecuadas, y que como que ya no hay esperanza. Recuerde que el desánimo es: ya pierden la fe, pierden la esperanza. Y yo veo de esta manera el panorama. Mientras los desanimados se sienten culpables, avergonzados, inadecuados, por el otro lado está el enemigo sobando sus garras y diciendo: lo tengo en el punto preciso. Porque el paso a seguir de la mayoría de los desanimados es el descarriarse por completo, es el alejarse definitivamente, es el apartarse totalmente. Y obviamente la iglesia es como un hospital de enfermos, donde el sanador es Cristo el Señor, y cuando alguien se aleja de la única esperanza, en ese momento entra una perdición de verdad.
Y el punto aquí entonces es que el proceso del desánimo espiritual lo lleva a ellos a sentirse, hay gente que incluso llega a tener una vergüenza incorrecta, porque tienen vergüenza de los hermanos, tienen vergüenza de los diáconos, tienen vergüenza de los líderes, les da vergüenza dizque del pastor. Pero amado hermano, hay uno que conoce hasta los más íntimos secretos y hasta los más profundos pensamientos, y Él ya te conoce, y Él no solo te conoce, sino que Él es el único que puede juzgarte y al mismo tiempo el único que puede sacarte de allí. ¿Habrá alguien que pueda aplaudir al Rey de Gloria? El único que puede liberarte de la esclavitud del desánimo espiritual. Pero no solo eso, una persona que está desanimada espiritualmente tiende a tener dificultad para conectarse con otros y también consigo mismo. Es decir, ya habíamos dicho que tiene dificultad primero para conectarse con Dios, número uno. Número dos, y mire cómo este síntoma es tan peligroso, porque lo lleva a la perdición. Es más, todavía no he dicho a la apostasía, sino al descarrío, porque hay un nivel peor que es la apostasía. Pero ellos, cuando se llegan a sentir tan avergonzados, culpables, han perdido la esperanza, no se conecta con Dios, entonces el paso a seguir, como ya se sienten culpables, es desconectarse de los demás. Y una de las cosas que empieza a notarse fuertemente en los desalentados o desanimados es que así como el deprimido quiere estar apagado las luces, encerrado en un cuarto, que nadie esté con él, que nadie le hable, la soledad es la peor compañera para ellos. Pero ellos quieren estar así. Y de la misma manera ocurre con aquellas ovejas espirituales que han sido infectadas por el desánimo espiritual. Son personas que finalmente se quieren desconectar del redil, se quieren desconectar de los hermanos, se quieren desconectar de todo el mundo. Son de esa gente que usted luego llama y ni siquiera llamándole le van a contestar. Son gente que ni siquiera buscándole es difícil llegarle a personas que han caído en un nivel de desánimo, porque su culpa, su vergüenza, su inadecuación los ha llevado a pretender desconectarse de los demás y ya ni siquiera atienden el llamado de las personas que se preocupan por ellos. Pero curiosamente, así como el deprimido extremo, y más cuando la depresión ha llegado a ser de tipo no solo físico o emocional, sino diabólica o espiritual, empiezan a darle oído a otras entidades o a otras fuentes, y así mismo ocurre con el desanimado. Empiezan a desconectarse de los correctos y a conectarse con los incorrectos. Y por eso es curioso que muchas personas han llegado a un nivel tan profundamente bajo en su desánimo espiritual que llegan a conectarse con la gente que los lleva a la perdición misma. Llegan a desconectarse de tal manera que llegan a conectarse otra vez con los que Dios lo había sacado de allí, y eso los encadena aún más. Mire hacia dónde lo lleva el desánimo. El ex borracho, el ex drogadicto, el ex mentiroso, el ex pandillero, etcétera. Cada uno de ellos vuelve una vez más en su desconexión con la gente que lo puede ayudar a crecer espiritualmente. Vuelve a conectarse inadecuadamente con gente que lo único que hace es destruirlos más y más y más. El dicho popular dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Otro dicho muy común dice: quien anda con lobos a aullar aprende. En otras palabras, una persona desalentada o desanimada, caso curioso, tiende a conectarse con otros y finalmente pierde la conexión consigo mismo. Y aquí aplicado, el deprimido tiende incluso a ni siquiera pensar en su propio valor. En algún momento se descuidan, se desasean, ya no tienen sentido de la vida, empiezan a
perder todo el sentido y el propósito. Gente que pasa varias semanas sin siquiera bañarse, ya no tienen sentido de nada. De la misma manera ocurre con el desanimado. Empieza a caer en un nivel tan profundo que se desconecta de sí mismo, y llega un momento donde los primeros días, y esto es parte de lo que Dios me ha revelado, he leído en su palabra, pero también he tenido que escuchar esto tristemente de muchas personas. Dicen: pastor, la primera semana no fue tan fácil para mí, porque llegaba el martes, llegaba el jueves, llegaba el sábado, llegaba el domingo, llegaba el lunes, el miércoles o el viernes, y yo sabía la hora donde tenía una cita con mis hermanos. Gente que tenía una relación con Dios, dice, llegaba la madrugada, llegaba el mediodía, llegaba la noche. Yo también sabía que tenía una cita con Dios. Y otros dicen, y llegaba a ciertas fechas, ciertas temporadas, ciertos eventos, ciertos campamentos, ciertos lugares, y yo sabía que antes yo estaba allí. Pero el desanimado llega un momento donde cuando pierde la conexión con Dios, pierde la conexión con la gente espiritual, finalmente pierde la conexión consigo mismo, y luego cuando menos piensa, hay algunos que me decían, la primera semana me daba tristeza, la segunda semana ya no se me daba nada, y después pierden todo deseo de volver. Y el desánimo cobra mucha más fuerza. Porque si siendo cristianos consagrados, dedicados, si siendo el pastor, si siendo diáconos, si siendo líderes, cuando estamos agotados o tenemos diferentes cosas, humanamente en algún momento decimos, oye, yo alguna vez lo he dicho, hoy no quisiera ir al culto. ¿Habrá alguno que le ha pasado? Pero resulta que si eso le pasa al pastor y al diácono y al líder, y eso que está metido y eso que está conectado, imagínese lo que llega a sentir aquel desanimado que pierde la conexión espiritual con Dios, pierde la conexión con los demás y pierde la conexión consigo mismo. Llega a un momento donde definitivamente ya pierde todo tipo de aliento espiritual. Pero note, el ser humano, y esto quiero que lo tenga bien en cuenta, el ser humano fue creado para vivir conectado con el mundo espiritual. ¿Alguien puede decir amén? Voy a repetirlo. El ser humano fue creado para vivir conectado con el mundo espiritual. Y cuando el ser humano se desconecta de Dios, se va a conectar con algo. Y no hay miles de opciones, solo hay dos opciones, o el bien o el mal. Eso aparece desde Génesis 3. Desde allí, y el ser humano, una vez desalentado, llega a tener tantas dificultades que finalmente se va a conectar con un mundo que lo cautiva más y más. Y entonces el estado más difícil es el estado cuando ya reaccionan en algún momento, cuando se ven tocando fondo, cuando se ven atados y encadenados, y como dice la Biblia, el postrer estado vuelve a ser peor que el primero. Y cuando ellos se dan cuenta que si antes eran malos, ahora son re malos, si antes eran perversos, ahora son súper mega perversos, es decir, todo se multiplicó, se triplicó, hubo una situación decadente que incrementó. Cuando ellos se ven así, entonces lamentablemente no es tan fácil volver, así quieran volver. Lamentablemente he tenido que ver que de la gran mayoría que se apartan, son pocos los que regresan. A ver, cuente estadísticas, cuente números, y se va a dar cuenta de eso. ¿Y por qué? Porque el desánimo espiritual puede llevarte lamentablemente a apartarte para siempre de Dios. El desánimo espiritual puede ser causado, y te voy a mostrar primero causas prácticas y luego causas espirituales. El desánimo espiritual puede ser causado por diversas circunstancias, y volvemos otra vez mientras el hermano está aquí adentro, antes de llegar al nivel donde aunque quiere volver, porque me he encontrado con gente, algunos lamentablemente en la calle, en el peor estado, algunos viviendo en la calle, en la peor condición, llenos de drogas, llenos de esclavitud, llenos de tantas cosas. Y con lágrimas dice, yo quisiera volver, pero algo no me deja volver, no puedo volver, y no es fácil para ellos volver. Por eso también doy gloria a Dios, porque aquellos que han regresado, muchos de ellos se vuelven
De la misma manera, el postrer estado de ellos en gloria es superior. La postrer unción de ellos es superior, porque ellos tocaron fondo. Ellos vieron la basura que hay allá. Ellos vieron lo mal que les paga el sistema, lo terrible que es estar lejos de Dios. Amado hermano, no hay nada peor que estar separado de Dios. Y si hay algo triste, es desanimarnos de querer conectarnos con Dios, cuando Dios siempre está esperando nuestro clamor, nuestra súplica, y Él lo hace con un amor profundo. Y muchos de nosotros dicen que qué pereza ahora, qué pereza volver otra vez. Eso también causa dolor al corazón sensible del Dios omnipotente. Pero amados hermanos, las razones, si volvemos al inicio, pueden darse de las diferentes formas. Por un lado, por crisis personales o familiares. Es decir, muchos han llegado a ese nivel cuando empiezan a tener hecatombes, caídas, dificultades personales o familiares. Es decir, número uno, lo personal, y número dos, lo familiar. Porque cuando una persona tiene problemas personales, íntimos, algo de él, porque comenzó en él, eso cobra o pasa factura en la vida espiritual. Hay personas que llegan a un momento donde empiezan a tener ciertas situaciones, y eso también quiero presentárselo de esta manera, para que nosotros como iglesia despertemos en la necesidad de orar fuertemente por los débiles o por los demás, porque hay hermanos en la iglesia que están pasando crisis personales difíciles, duras, y muchas veces, y tengo que decirlo, pero el desánimo espiritual comienza por allí, con una crisis, con un problema familiar. Y muchas veces nosotros los cristianos somos indolentes con los demás. Yo amo esta iglesia y he sentido amor de Dios por esta iglesia. Pero les voy a poner un sencillo ejemplo. Y no es jamás para nada, es un reclamo, no, es para que usted analice el asunto. En algunos momentos, cuando yo he estado en dificultades bien difíciles, son muy pocos los hermanos que me han llamado a decir: queremos apoyarlo, pastor, ¿en qué le podemos ayudar? Son contados. Yo me pongo a pensar, ¿qué pasará con aquellos hermanos entonces? Que tal vez no están en un altar, que no son el pastor, que no es el diácono, no es un líder de la congregación. Si en muchas y Dios sabe que se lo digo con un corazón sano, es decir, no tengo, aquí voy a sacar esto, no, Dios sabe que no. Dios sabe que yo amo esta congregación, y yo me he puesto a pensar en eso. Es decir, primero porque aprendí que dependo más de Dios que de los hombres. Pero es difícil pensar en eso si en algunas ocasiones hemos estado en momentos y en lugares muy duros, y a uno que está como figura en un lugar, uno que es el que llama y busca y ayuda a los demás, muchas veces no recibe la respuesta de los demás, el apoyo de los demás. Imagínense lo que está pasando con muchos hermanos en las congregaciones que tienen crisis personales, que luego empiezan por note esto, como somos conectados cuerpo, alma y espíritu, su problema comienza físico y se les transforma espiritual. Comienzan con un desánimo físico, con una enfermedad de desaliento físico, y luego se les vuelve algo espiritual. Y muchas veces nosotros, metidos tal vez en cualquier otra cosa, no pensamos en las batallas que tienen nuestros propios hermanos en las congregaciones. Un pastor amigo alguna vez decía, wow, tremendo, gracias a Dios esta iglesia no ha hecho eso jamás. Es decir, debe ser terrible. Pero él decía que él estuvo enfermo varios días, como 15 días, y de la iglesia no fue ni un solo hermano a visitarlo. Y era el pastor de la congregación. Todos estaban allá pendientes de la iglesia, de los cultos, pero no de él como persona. Ahora, este tipo de cosas generan crisis personales, emocionales, que pueden llevar al desánimo espiritual. Y entonces otra vez por el otro lado está aquel ser perverso con sus garras horrendas, sobándose sus garras, diciendo: este es el momento donde también lo puedo apresar. Porque el desánimo viene acompañado de resentimiento, viene acompañado de rencor, de rabia.
y más de un apartado de la iglesia tienen rabia contra los hermanos. Porque no me llamaron, porque no estuvieron, porque no me buscaron, porque nadie se dio. Y eso es una forma sutil de Satanás de sacarlos por completo. ¿Sí me estoy explicando? Pero también hay crisis familiares, problemas en el hogar, problemas con los hijos, problemas matrimoniales, problemas de todo tipo. Otros llegan a tener este nivel de desánimo por la pérdida de un ser querido, otros por cambios significativos en la vida, otros por problemas de salud física o mental, lo cual lo lleva luego a problemas de tipo espiritual. Por eso aún cuando alguien tiene algo físico, debemos preocuparnos por el bienestar de esa persona. O si tiene una lucha emocional, también, porque somos interconectados, y si algo toca tu cuerpo va a afectar también tu alma y simultáneamente va a afectar también tu espíritu. Pero note eso, hay otros. Y aunque esto puede tener muchas razones, pero hay algunos que tienen sentimientos de soledad o aislamiento. Esa gente que se siente rechazada dentro de las mismas congregaciones. Y no estoy hablando de la iglesia aquí localmente, sino de cualquier lugar en general. Gente que aún dentro de la congregación siente como que no calza o no tiene un espacio o no se sienten como útiles como los demás. Pero quiero decirle, amados hermanos, que todo esto puede llevar a un tipo de desánimo tan horrendo, tan terrible, tan peligroso, que los puede hacer apartar definitivamente de las cosas de Dios. Y estas serían causas prácticas del desánimo espiritual. Pero también existen causas espirituales del desánimo espiritual. Una de ellas, y esta es la más importante de todas, realmente la razón principal, este punto que lo he mencionado como el principal en muchos escenarios, y no es para menos. Es decir, es fácilmente y muy claro más bien poder descubrir que este es un problema muy serio, y es la falta de oración personal. Porque hay cristianos, yo sé que sí, que las crisis personales, lo familiar, las pérdidas, los cambios, los problemas, de todo lo demás. Pero cuando una persona descuida su relación espiritual con Dios en su oración, amado hermano, es más, ¿por qué hay gente que puede hablar aún de la falta de afecto de otros, pero hablar sin rencores, sin odio, con un corazón sano? Porque ha estado conectado con Dios y aprendió a amar a los demás y a no guardarse rencores, ni resentimiento, ni nada de eso, amado hermano. Pero ¿por qué hay otras personas que con lo mismo que te pasó a ti, o peor, o menos de lo que te ha pasado a ti, se han apartado por completo? La principal razón es porque descuidaron lo más importante en sus vidas, y es su vida de oración. Si hay algo que debemos desafiarnos constantemente, y por algo es lo más importante y a la vez es lo más complejo, es la batalla más difícil del cristiano. Hay varios pensamientos, pero uno de ellos dice que cristiano que no ora, el diablo lo devora. Y definitivamente es una presa fácil para todo lo que proviene de su carne o del mundo o del diablo. Definitivamente es una presa fácil. Y entonces, mis amados hermanos, yo no he visto a ninguna persona que sea verdaderamente de oración que sucumba ante el desánimo. Es decir, vendrán momentos difíciles, vendrán momentos duros, estará a punto de renunciar, estará a punto de salir, estará a punto de hacerlo, pero no. El que tiene una conexión con la fuente celestial llegará a tener una vida, una paz, una fortaleza, un aliento. La Biblia dice que será como aquellos que reciben fuerza, y de aquel que multiplica las fuerzas, como aquel que no tiene ninguna, Dios le multiplica las fuerzas. Y ahí está el asunto. La razón por la cual muchos se desaniman, temen y se desalientan, es porque se desconectan de su fuente en oración. Analice usted, el día que usted está más animoso para las cosas de Dios, es el día que se ha conectado con Dios. Hay gente que como no ora para entrar a los servicios de adoración o de culto, el culto se le vuelve más difícil de pasarlo, porque le falta conexión con Dios en la oración. Pero cuando una persona se ha conectado con Dios, entonces es una persona que tendrá una entrada directa a la misma presencia del Señor.
Número dos, otra cosa que hace que muchos se desanimen es la falta de propósito en la iglesia. Gente que ha perdido el propósito, es decir, gente que no sabe ni por qué va, ni a qué va, ni cómo es, no tiene ningún compromiso, gente que entra, sale como si nada. Amado hermano, tú no solo basta con que asistas a un lugar, tú debes aprender a echar raíces en un lugar. Y no solo basta que asistas y eches raíces en un lugar, sino que te comprometas con Dios y con la obra en ese lugar. Yo he notado que muchos de los hermanos que lamentablemente en algún momento históricamente han renunciado a un cargo, a un ministerio, fue porque obviamente ya el desánimo y todo lo demás los había tomado con mucha fuerza. Pero una vez que se desconectan, caen mucho más rápido por ese deslizadero hacia el apartarse por completo. Porque fácilmente se desconectan. Amado hermano, los días y las ocasiones que he estado tan afligido, tan angustiado, tan desalentado humanamente, pero algo me lleva a reflexionar, y es que tengo propósito. Soy un ministro, soy un predicador, tengo una labor que hacer, hermanos. En muchos domingos he estado totalmente afligido, pero es el día que tengo que predicar. Y el propósito mismo me lleva a conectarme con la fuente de aliento, de paz y de fortaleza para mí. Y me conecta una vez más con el cielo. Y a veces termino y digo, Señor, recibí eso para mí. ¿Por qué? Porque cuando tú te desconectas del propósito de Dios, amado hermano, tú no vas a tener éxito en la vida espiritual. Número siguiente, falta de amistad y confianza con Dios. Las personas que no solo oran, sino que dejan de tener una intimidad más amplia con el Señor, son personas que tienden a caer en el desánimo. Lucas 18:1 dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Jesús les contó una parábola a sus discípulos para enseñarles que debían orar siempre, dice otra versión, y sin desanimarse, la Nueva Biblia Viva. En otras palabras, la oración es el antídoto contra el desánimo. Digan eso conmigo: la oración es el antídoto contra el desánimo. ¿Quieres tú mantenerte firme en el Señor? Empieza a doblar tu tiempo en la presencia del Señor. No hay otro antídoto, no hay otra manera. No dejes de orar. Sí, yo sé que hay días que estás cansado, pero aunque sea cansado, no dejes de hacerlo. Aunque te quedes dormido, por favor, no dejes de hacerlo. Es lo que te va a mantener conectado con la fuente del Señor. El efecto más terrible del desánimo es la falta de prosperidad, la falta de fruto en la vida espiritual. Una persona desalentada no va a prosperar. Un desanimado no crece espiritualmente. Las personas que están allí como que sí, como que no, y están desanimados o desalentados, son personas que no prosperan espiritualmente. Van a pasar meses, van a pasar años, van a pasar décadas y siguen allí, o algunos nunca siguen allí y se van por completo. Y el plan de Dios no es que eso suceda. Y no solo eso, sino que también tienen falta de fruto en su vida espiritual. Son personas que no dan fruto ni como cristianos, ni en su carácter cristiano, ni en crecimiento. No ganan a nadie, pierden a la familia, se pierden ellos mismos, pierden a todos, no ganan a nadie. Porque no tienen una conexión con la fuente de ánimo para sus vidas. Una persona que está desanimada, les dije 3 cosas: no va a tener fruto de carácter. Eso es el fruto singular del Espíritu Santo. No pueden tener amor, no pueden tener gozo, no pueden tener paz, no pueden tener benignidad, no pueden tener bondad, no pueden tener fe, no pueden tener templanza, no pueden tener dominio propio, no pueden tener ninguna de las características del fruto del Espíritu Santo. Pierden todo ese carácter espiritual. Pero no solo eso, tampoco pueden tener fruto en cuanto al crecimiento, no pueden tener fruto en cuanto a su fe, en cuanto a su desarrollo, y tampoco pueden tener fruto en cuanto a su crecimiento de multiplicación espiritual. Esto debe decirnos mucho. La razón por la cual la mayoría de iglesias no crecen como deberían crecer es porque aún los que se mantienen tienen desánimo espiritual en cuanto a la evangelización se refiere. No dijeron amén, pero es la realidad.
la mayoría de cristianos han perdido ánimo a la hora de ganar a otros para el Señor. Empiezan, se desaniman, le hablan a uno, se desaniman. No es fácil hablarle a los, es decir, si es duro luchar con los cristianos, imagínense con los no cristianos. Pero las personas así van a morir sin fruto. Y el plan de Dios no es que tú te mueras sin fruto. El plan de Dios es que tú des fruto para la gloria de Dios. Es triste decir esto. Voy a hacerle esta comparación. Mire, una generación, hay países en Europa donde con esas ideas diabólicas de un hijo y luego no hijos y luego los perrijos y el cuento diabólico ese de no tener hijos, lo llevó a la depravación y a la decadencia de sus naciones. Hoy en día la mayoría de gente en esos países son ancianos y ya no pueden tener hijos. Y entonces vinieron los musulmanes, que están siendo parte de ese plan global del anticristo, y ellos tienen hasta 8 hijos por familia. Entonces ellos no ganan por evangelización, ellos ganan por multiplicación. Ellos es que la mayoría dice, uy, ¿cuánto crecen? No, ellos crecen porque el secreto de ellos es solo multiplicarse. Sus ideas son tan pesadas que casi nadie fácilmente las acepta. Pero esa gente crece porque se multiplica. Y hay países europeos que están aterrados porque su gente se está envejeciendo. Algunos se esterilizaron, otros se homosexualizaron, otros se lesbianizaron, otros se unieron con las ideologías diabólicas antihijos, y finalmente su poder, su cultura ha sido absorbida por una nueva cultura de gente que llegó allí como invasores a sus territorios. Exactamente lo que pasa en la vida espiritual de muchos. Cuando entra el desánimo, esa persona pierde la capacidad de dar fruto espiritual y es invadido por una cantidad de cosas en su casa, en su vida, en su mente. No da fruto. Y amados hermanos, esto es un desafío para todos, empezando por mí, para todos los que estamos aquí. Dios quiere que tú seas una cristiana y un cristiano fructífero. Yo me sorprendo porque hay gente que a veces viene de otros lugares, en otros lugares, y me dice, allá yo era esto, allá yo ganaba esto, allá, y uno dice, ¿y aquí? No, es que yo allá hacía y aquí. Y algunos incluso dicen de eso del catolicismo. Oh, cuando yo era católica, yo iba a la misa del gallo y de yo no sé qué. Y algunos no quieren quedarse ni para una vigilia en el cristianismo bíblico. Y no porque no pueden, sino porque no quieren. Y lamentablemente no van a tener fruto espiritual. ¿Qué está pasando? Y los expertos han dicho que las naciones que no se multiplican van a ser absorbidas por otras culturas. Y esa idea diabólica ha tomado Europa, ahorita viene para nuestro territorio también. Y hay muchos con esa idea. Y en el cristianismo ese efecto está causando lo mismo. Muchas congregaciones que no han podido multiplicarse espiritualmente, precisamente por eso, porque han perdido, es decir, le han cedido terreno a invasores espirituales en sus propias vidas, y eso los ha desalentado. Muchos de ellos están tan desanimados que ya no quieren. Hay algunos que están despertando y se están dando cuenta, y sí, ya son ancianos, ya son viejos, ya no pueden multiplicarse físicamente, pero están tratando de hacer algo para salvar su cultura, y eso hablando en un término natural, y están tratando de hacer algo y adoptar y hacer una cantidad de cosas, pero han sido absorbidos. Ahora son millones de los otros y pocos de ellos, sin esperanzas. La pregunta es, ¿qué si seguimos al paso que vamos como iglesia? La mayoría de cristianos en años no ganan a una sola persona para Cristo. Y sus propias familias han sido absorbidas por otros, por las tinieblas. Y créame que esto lo digo con dolor. No lo digo porque yo soy pastor de esta congregación. Si hay un lugar que me duele es el alma de las personas que Dios ha puesto a administrar, incluidos los inconversos aún. Pero amados hermanos, debemos despertar de este desánimo espiritual. Debemos sacudirnos de esto.
Por eso yo doy gloria a Dios por aquellos hermanos, ministros, líderes de aquí de esta congregación que están haciendo todo lo posible por seguir, por no dejar morir esos grupos de amistad, por luchar en esos grupos familiares, por hacer una célula, por predicarle a uno. No es fácil con los amigos. ¿Quién dijo que es fácil? Si no es fácil con los cristianos, mucho menos con ellos que están atados con muchas cosas. Necesitamos, amados hermanos, despertar, porque tenemos que ver fruto en la vida espiritual, pero también fruto de multiplicación, fruto de carácter, fruto espiritual y fruto de multiplicación. Pero si no estamos comprometidos, no vamos a ver resultados. Tercera de Juan 1:2 es la palabra para ustedes. Dice, amado, yo lo veo plural, dice, amados, yo deseo que tú o que ustedes sean prosperados en todas las cosas y que tengan salud, así como prospera su alma. En otras palabras, para que usted pueda tener salud espiritual, así como para que usted pueda tener prosperidad en lo demás, usted necesita tener una salud espiritual y una sanidad total en lo espiritual. Finalmente, ¿qué hacer? Número 1, y eso es lo primordial, acercarnos al Todopoderoso. Tenemos que volver a conectarnos con Dios. Está bien, y doy gloria a Dios porque Dios ha venido llevándonos a eso, a hacer que la presencia de Dios fluya en nuestros cultos, en nuestros servicios, en nuestras vigilias, en nuestros grupos de amistad. Está bien, eso lo queremos para que la presencia de Dios fluya, y ella atrae, ella libera, ella sana. Pero nosotros no podemos vivir solo de culto, solo de eventos, solo de cédula. Necesitamos salir de aquí y tener una experiencia íntima, personal también con Dios. Los resultados de las experiencias personales que he tenido han sido superiores a los resultados de las experiencias generales que he tenido. La mayoría de los mayores y más grandes victorias han sido cuando estoy simple y llanamente a solas, totalmente a solas con Dios. Cuando no hay un líder, no hay un pastor, no hay nadie. Pero que eso tampoco se convierta en una excusa típica de algunos. No, yo aquí a solas también busco, y se desconectan. No, porque esa es una trampa del enemigo. Tú debes experimentar cosas a solas con Dios, pero también tienes que venir y traer esos resultados a gozarte en la presencia del Señor. Diga, acercarme al Todopoderoso. Segundo y último, segundo y penúltimo, hacer amistad genuina con el Señor. ¿Y qué es hacer amistad con Dios a la luz de la Biblia? ¿Es solo un acto de decir Él es mi amigo, o a la luz de la Biblia hay algo más? A la luz de la Biblia dice, si vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Es decir, es vivir una vida de obediencia, donde Él es mi soberano, donde Él es mi Señor, donde Él es mi Rey. La razón por la cual muchos terminan apartados es porque en las crisis, en las pérdidas, en los problemas, en los desánimos, dejan que otra cosa sea su Señor. Ya sea el rencor, ya sea el desánimo, ya sea lo que sea, se les ha convertido en su Señor, y entonces han perdido el aliento. Pero cuando alguien tiene a Jesús como su Señor, hermano, llame quien llame, busque quien busque, lo inviten o no lo inviten, usted sigue animado. Usted dice, no, yo no me voy a apartar, yo no me voy a ir de la casa. Hay gente que no me ha llamado, no importa. Hay gente que no, los amigos no están, no importa. Él es mi amigo. ¿Habrá alguien que pueda aplaudir el nombre del Señor y ponerse de pie este día? Alabado sea el nombre del Señor. Cuando tú eres amigo de Dios, nada te puede desanimar. Y aunque te desanimes, tu amigo te va a levantar el ánimo otra vez. Pero cuando tú dependes de los demás, si es cierto, la unidad, la coinonía es necesaria. Pero si tú no te conectas con Dios, tú vas a perder. Porque no te llamaron, porque no te buscaron, porque no te tuvieron en cuenta, en fin. La Biblia dice esto en la traducción lenguaje actual. Job 22, 21 al 30. Háganse amigo de Dios y Él se hará amigo de ustedes. Pecadores, porque una característica de un desanimado es porque muchas veces tiene un pecado escondido. Pecadores, dejen de hacer el mal. Los que quieren amar a Dios, pero también quieren pecar, deben tomar una decisión, dice esta versión.
o Dios o el mundo de pecado. La razón por la cual mucha gente ha caído bajo el espíritu de estas épocas festivas, ese espíritu de depresión, ese espíritu de amargura, ese espíritu de derroche, ese espíritu de costumbrismo, ese espíritu de tristeza profunda que produce todo esto, es porque quieren coquetear con Dios, pero también coquetear con el mundo. Quieren estar un poquito de Dios y un poquito del mundo. Amados hermanos, es necesario tomar una decisión. El texto sagrado dice en otra versión: toma ahora, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. Quiero que oremos basado en esta palabra. Dígale al Señor: Señor, yo quiero tener una conexión tan íntima contigo de amistad, donde tú eres mi soberano, donde tú eres mi Señor, que yo pueda tener paz. Y por ello te vendrá bien. Dice: toma ahora la ley de su boca y con sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás tu rostro, orarás a Él y Él te oirá, y tú pagarás tus votos. Determinarás asimismo una cosa y te será firme, porque serás libre del desánimo, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Amados, este es el día donde debemos conectarnos una vez más con la fuente de nuestra firmeza, y con la fuente de nuestro ánimo, y con la fuente de nuestra fe, y con la fuente de nuestra esperanza. Vuelve, iglesia, renuncia a lo que te aparta del Señor y conéctate una vez más con Él. Vuelve, acorta las amistades que te están haciendo perder tu ánimo y conéctate con la amistad poderosa de Dios, y vas a ver el resultado. Alguien dé gloria a Dios este día y vamos juntos a dar gracias por lo que Él ha dicho. Señor, gracias por tu palabra hoy. Gracias, Señor, por tu desafío. Gracias, Señor, por la exhortación. Gracias, Señor, por el llamado. Si hay alguien que ha sido invadido por el espíritu de desánimo o por la enfermedad del desánimo, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo declaro hoy una palabra sanadora. Acércate, iglesia, al Todopoderoso. Entra en amistad genuina con Él. Y por último, limpia tu corazón. No permitas que tu corazón quede contaminado. No se contamine con el mundo. No se contamine con los sentimientos malos. No se contamine con nada malo. Y eso te liberará del espíritu del desánimo, en el nombre de Jesús. Acude, Señor, junto a mí. No se ha confundido jamás. Los malos quieren que mi vida por siempre sea hundida en el fondo del mar, pero sé que tú me guiarás, sendas de bien y de paz. Tomando mi mano, llevarás mi alma hasta el objetivo a alcanzar. Yo soy de ti, no me dejes caer en el mar. Si solo estoy, no me siento capaz de luchar. Eso es, díselo, ayúdame, Señor. Quiero llegar a la mansión, de gozo y paz. Yo soy de ti, oh, no me dejes caer en el mar. Solo estoy, no me siento capaz de luchar. Ayúdame. Quiero llegar a la mansión. Díselo, de gozo y paz. A veces siento desmayar.
Hoy más que nunca, Señor, a causa de tanta maldad. pedimos aliento en medio de este desfallecer de luchas. Mi vida y siento enseguida la fuerza del mal. Amén. Pero en ese instante tú me da fortaleza y valor, y siento en mi alma corrientes de vida, de gracia y eterno solar. Aleluya. Yo soy de ti. Dígaselo. No me dejes caer en el mal. Si solo estoy, no me siento capaz de luchar. Quiero llegar a la mansión de gozo y paz. Aleluya. Soy de ti. Yo soy de ti, Señor. No me dejes, No me dejes caer. No me dejes quedarme caído. Oro por los que están apartados para que puedan salir de ese desaliento. Oro por los que están desalentados o desalentados, Señor. Oro por esta iglesia. Oro por nuestra vida en todas las áreas. La mansión de gozo y paz. Alguien que le pueda dar un fuerte aplauso al Rey. La mansión de gozo y paz. Aleluya, dele mejor ese aplauso al Rey de la Gloria y dígale: Señor, recibo tu fortaleza, recibo tu fortaleza.